Mi nombre es doctora Carmen Ruiz y durante 7 años he trabajado en el área de urgencias del Hospital General de Especialidades Dr. Bernardo Sepúlveda, uno de los hospitales más prestigiosos del sistema de salud mexicano. Lo que nadie sabía, ni siquiera mis colegas más cercanos, era que mi trabajo en el hospital era solo una de mis 2 profesiones. Mi verdadera especialidad era la Auditoría Médica Federal, investigando casos de negligencia, fraude y corrupción en instituciones de salud pública. Mi día comenzaba a las 6 de la mañana en urgencias, donde había desarrollado una reputación impecable por mi capacidad de diagnóstico y mi eficiencia en casos críticos. Mi récord de salvar vidas era excepcional, con una tasa de mortalidad en mis guardias 40% menor que el promedio nacional. Pero 3 noches a la semana, después de mis turnos de 12 horas, me dirigía a mi oficina en la Secretaría de Salud, donde analizaba reportes de irregularidades en hospitales de todo el país. Todo comenzó a complicarse hace 6 meses cuando llegó el doctor Roberto Martínez como nuevo residente de urgencias. Era el hijo de la doctora Leticia Martínez, directora médica del hospital desde hace una década. Desde el primer día fue evidente que Roberto había obtenido su puesto por nepotismo más que por competencia. Doctora Ruiz, me dijo la directora durante una reunión departamental, quiero que supervise personalmente el entrenamiento de Roberto. Es un médico muy prometedor. Roberto se sentó junto a su madre, su sonrisa arrogante contrastando con la inseguridad que mostraba cada vez que tenía que tomar decisiones médicas reales. Durante su primera semana, observé múltiples errores que podrían haber sido fatales. Doctor Martínez, le dije discretamente después de que casi administrara una dosis incorrecta de epinefrina, la dosificación para un paciente pediátrico es diferente. Necesita revisar el protocolo. Ah, sí, claro, respondió nerviosamente. Es que estoy acostumbrado a trabajar con adultos. Pero ese no era un error de inexperiencia. Era un error básico que cualquier médico recién graduado debería saber evitar. Durante los siguientes meses, documenté sistemáticamente cada error de Roberto. No como auditora federal, sino como médica senior preocupada por la seguridad de los pacientes. Había diagnosticado erróneamente 3 infartos como acidez estomacal, había pasado por alto una apendicitis aguda, y había administrado medicamentos contraindicados en al menos 5 ocasiones. Carmen, me dijo la doctora Leticia después de que yo corrigiera discretamente otro error de su hijo, creo que está siendo demasiado dura con Roberto. Todos los residentes necesitan tiempo para adaptarse. Doctora Martínez, no se trata de adaptación. Se trata de errores que ponen en riesgo la vida de los pacientes. Roberto es un excelente médico. Tal vez el problema es tu método de enseñanza. Esa conversación marcó el inicio de una campaña sistemática para desacreditarme. La doctora Leticia comenzó a cuestionar mis decisiones médicas públicamente, a reasignar mis casos más complejos a otros médicos, y a excluirme de las reuniones departamentales importantes. Lo que ella no sabía era que como auditora federal, había estado recopilando evidencia no solo de la incompetencia de Roberto, sino también de la corrupción sistemática que había descubierto en el hospital. Sobrefacturación de medicamentos, contratación de personal sin las cualificaciones adecuadas, y el uso de equipos médicos no certificados. Doctora Ruiz, me dijo la enfermera jefe, Patricia, una tarde después de mi turno, ¿ha notado algo raro en los inventarios farmacéuticos? Patricia había trabajado en el hospital durante 15 años y conocía cada irregularidad antes de que se convirtiera en un problema mayor. ¿Qué tipo de irregularidades?, pregunté, aunque como auditora ya había identificado el problema. Medicamentos caros que aparecen como administrados pero que nunca llegan a los pacientes. Y muchos de estos casos coinciden con los turnos donde está el doctor Roberto. Esa información confirmó mis sospechas. Roberto no solo era incompetente, sino que también estaba involucrado en un esquema de robo de medicamentos, probablemente con el conocimiento de su madre. La confrontación final llegó un martes por la mañana después de que Roberto casi matara a un paciente diabético administrándole una dosis de insulina que habría causado un coma hipoglucémico. Doctor Martínez, grité, interrumpiendo la administración. Ese paciente no es diabético tipo 1. Está en cetoacidosis alcohólica. Revisé rápidamente el expediente y administré el tratamiento correcto. El paciente se estabilizó en menos de una hora, pero había estado a minutos de una crisis potencialmente fatal.
Roberto, le dije después de que el paciente fuera trasladado a cuidados intensivos, este es el quinto error crítico que cometes este mes. Necesitamos hablar seriamente sobre tu competencia. ¿Mi competencia? Roberto se irguió, adoptando la misma postura arrogante que había visto en su madre. Doctora Ruiz, creo que usted está confundida sobre quién está a cargo aquí. Estoy a cargo de la seguridad de los pacientes, y tu práctica médica está poniendo vidas en riesgo. Hablaré con mi madre sobre esto. Esa conversación se llevó a cabo 2 horas después en la oficina de la doctora Leticia. Era una oficina imponente en el 6º piso, con vista a toda la ciudad y paredes cubiertas de diplomas y reconocimientos. Carmen, comenzó la doctora Leticia sin invitarme a sentarme, Roberto me ha contado sobre tu comportamiento hostil hacia él. ¿Hostil? He estado tratando de prevenir que mate a un paciente. Esa actitud exactamente es el problema. Has estado saboteando la confianza de Roberto desde que llegó. Roberto estaba sentado en una silla junto al escritorio de su madre, sonriendo con satisfacción mientras ella hablaba. Doctora Martínez, dije, manteniendo mi voz profesional, tengo documentación de múltiples errores médicos que requieren atención inmediata. Documentación. La doctora Leticia se levantó de su silla. ¿Has estado espiando a mi hijo? He estado documentando errores médicos que ponen en riesgo a los pacientes. Carmen, después de mucha consideración, he decidido que tu actitud tóxica y tu evidente incompetencia ya no son compatibles con los estándares de este hospital. Mi corazón se aceleró, pero mantuve la compostura. ¿Incompetencia? Sí. He revisado tus casos de los últimos meses y he encontrado múltiples instancias de juicio médico cuestionable. ¿Qué instancias específicamente? Tu tendencia a cuestionar las decisiones de tus superiores, tu actitud hostil hacia el personal junior, y tu incapacidad para trabajar en equipo. Roberto sonrió más ampliamente desde su silla. Además, continuó la doctora Leticia, he recibido quejas de pacientes sobre tu trato poco profesional. ¿Quejas de pacientes? ¿Cuáles pacientes? Esa información es confidencial. Pero basándome en estas quejas y en mi evaluación de tu desempeño, he decidido terminar tu contrato inmediatamente. Nunca fuiste lo suficientemente buena para este hospital de prestigio, declaró mientras Roberto sonreía desde la puerta, claramente disfrutando mi humillación. El silencio que siguió fue denso. Durante 7 años, había salvado literalmente cientos de vidas en ese hospital. Había trabajado turnos dobles durante emergencias, había entrenado a docenas de residentes, y había mantenido estándares médicos impecables. Guardé silenciosamente mi estetoscopio y saqué una identificación diferente de mi bolsillo. No mi identificación médica del hospital, sino mi credencial oficial como auditora federal de servicios de salud. Doctora Martínez, dije tranquilamente, colocando la credencial sobre su escritorio. Antes de que finalice mi despido, hay algo que debería saber. Su rostro cambió cuando leyó la identificación. ¿Qué es esto? Soy la auditora federal asignada a la investigación de irregularidades en este hospital. Una investigación que comenzó hace 6 meses. Roberto dejó de sonreír. ¿Investigación? ¿Qué investigación? La investigación sobre sobrefacturación farmacéutica, contratación irregular de personal, y negligencia médica sistemática. La doctora Leticia se sentó lentamente en su silla. Esto es imposible. Habríamos sido notificados de cualquier investigación. Las investigaciones federales encubiertas no requieren notificación previa, especialmente cuando hay sospechas de corrupción en los niveles administrativos superiores. Saqué mi teléfono y marqué un número que tenía en marcación rápida. Agente Herrera, habla la auditora Ruiz. Necesito que vengan a ejecutar las órdenes de revisión. Sí, ahora mismo. ¿Órdenes de revisión?, preguntó la doctora Leticia, su voz temblando ligeramente. Órdenes federales para revisar todos los registros médicos, inventarios farmacéuticos, y archivos de personal de los últimos 2 años. Roberto se levantó bruscamente. Mamá, ¿qué está pasando? Roberto, le dije calmadamente, especialmente necesitamos revisar tus casos. Hay múltiples reportes de negligencia médica que requieren investigación federal. Esto es una conspiración, gritó la doctora
Leticia. Estás abusando de tu posición federal para vengarte. No, doctora Martínez. Estoy cumpliendo con mi deber federal de investigar corrupción y negligencia en instituciones de salud pública. En ese momento, 3 agentes federales entraron a la oficina. Reconocí al agente Herrera, con quien había trabajado en múltiples casos durante los últimos años. Doctora Ruiz, me saludó profesionalmente. ¿Están listos los documentos? Le entregué una carpeta con 6 meses de evidencia recopilada. Todo está documentado. Negligencia médica, robo de medicamentos, y falsificación de registros. Falsificación de registros. Roberto palideció. Sí, Roberto. Incluyendo los casos donde cambiaste retroactivamente diagnósticos para ocultar tus errores. Los agentes comenzaron a revisar los archivos mientras la doctora Leticia y Roberto se miraban con pánico creciente. Doctora Martínez, dijo el agente Herrera después de revisar los documentos, necesitamos que nos acompañe para interrogatorio. ¿Interrogatorio? Soy la directora médica de este hospital. Y está siendo investigada por múltiples violaciones federales. Los siguientes días fueron caóticos. La historia se filtró a los medios, y el hospital se convirtió en el centro de un escándalo nacional sobre corrupción en el sistema de salud pública. La investigación reveló que la doctora Leticia había estado desviando fondos federales durante años, y que Roberto había sido contratado a pesar de haber reprobado sus exámenes de residencia en 2 ocasiones. Doctora Ruiz, me dijo el director general de Servicios de Salud una semana después, la Secretaría quiere ofrecerle la posición de directora médica interina mientras buscamos un reemplazo permanente. Es un honor, respondí, pero insisto en implementar protocolos de transparencia y auditoría continua. Por supuesto. Esa es exactamente la razón por la que la queremos en este puesto. La doctora Leticia fue sentenciada a 8 años de prisión por corrupción y malversación de fondos públicos. Roberto perdió su licencia médica permanentemente y enfrenta cargos penales por negligencia médica. Un año después, el hospital había mejorado dramáticamente. Los índices de mortalidad disminuyeron, la satisfacción del paciente aumentó, y se convirtió en un modelo nacional de transparencia médica. Mientras revisaba los reportes trimestrales en mi nueva oficina, la misma oficina donde había sido despedida injustamente, reflexioné sobre la importancia de mantener la integridad profesional incluso cuando nadie está observando. Porque en medicina, como en la justicia, la verdad siempre tiene consecuencias. Y a veces, esas consecuencias toman tiempo en manifestarse, pero cuando lo hacen, son definitivas. Mi estetoscopio ahora cuelga junto a mi placa de auditora federal, 2 símbolos de una misma misión: proteger vidas y mantener la integridad del sistema que juró primero no hacer daño.